Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que compartimos en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa más particularmente de la serie de monólogos dedicados a lo que sería la neuropsicología romántica o neuropsicología del quién, que iniciamos con lo que sería sus orígenes a través de Alexander Romanovich Luria, su desarrollo a través de Oliver W. Sacks y de Saúl Martínez Horta. Avanzamos hacia la neuropsiquiatría en este enfoque que he denominado neuropsiquiatría científica con Jesús Ramírez Bermúdez y con Guillermo Laera. Y finalmente, de esta serie, trataremos el mismo asunto, pero ahora en sus vínculos con la literatura, en cierto modo, la narrativa y la crónica, a través de un escritor mexicano, Rafael Pérez Gay. Antes de dar comienzo a nuestro programa, no quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se cumple un mes más. Estamos terminando prácticamente febrero. Llegaremos a marzo. No tenemos aún resuelto el problema de la verdad, no digo histórica, la verdad a secas, de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Hace ya más de 13 años. Fueron desaparecidos durante el gobierno del último de los priistas al frente del país, Enrique Peña Nieto. Se inventó una mentira histórica a través de su procurador, Jesús Murillo Caram, del Grupo Hidalgo, que en realidad después se precisó que era una mentira histórica, pero no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. El entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregar la justicia y la verdad. Terminó su periodo gubernamental y no la tuvimos. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo ya lleva más de un año y tampoco tenemos la respuesta. Por ende, mientras no la tengamos, seguiremos recordando este suceso en nuestro canal. Ahora bien, tampoco quiero dejar de señalar que hace más de 13 años también fue desaparecida nuestra estudiante de la carrera de psicología, Viridiana Anaid, y su mamá, Angélica Rodríguez Monroy, parte de las madres y familias buscadoras de sus seres queridos, sigue aún esperando la respuesta junto con nosotros. Por ello le envío un fraterno saludo y a través de ella a todas las personas que forman parte de los grupos de buscadores de sus seres más queridos.
Finalmente, quiero hacer, porque ello es imprescindible, lo que sería disclaimer o lo que algunos consideran el modelo de lo que sería descargo de responsabilidades por dos razones. La primera es porque tuvimos recientemente por parte de una colega que nos compartió la información de que a través de lo que el Instituto Mexicano de la Radio se sacó un programa este mes de febrero, se inauguró un programa que se intitula La Comuna de la Palabra. Nuestro programa La Comuna de la Palabra, impulsado por su servidor y alojado en los canales de YouTube y Spotify, se viene realizando desde el día 1 de mayo del 2018. Es decir, cuenta ya con prácticamente 8 años de actividad permanente. Este es un proyecto independiente, económica, ideológica y políticamente, sobre temas sociopolíticos, con diversos monólogos, entrevistas y conversatorios sobre cuestiones académicas, científicas, etcétera, particularmente en América Latina, México y Morelos. Actualmente cuenta con más de 500 programas, los cuales se colocan semanales, es decir, a lo largo de 8 años, más de 500 programas, los cuales se colocan en un repositorio de libre acceso en los canales referidos sin fines de lucro. El programa de radio Horizonte 107.9 del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, tiene el otro proyecto con el mismo nombre. Este, como decía, se estrenó el mes de febrero de este año. Debo aclarar también que son dos programas diferentes, con nombre idéntico, pero impulsados en contextos, circunstancias, contenidos y propósitos distintos. Por ende, nos deslindamos formalmente de tal programa de radio, manifestamos que nada tenemos que ver con el IMER y esperamos que este instituto considere el derecho de primacía y revise esta situación. Para concluir esta primera parte, quiero informar que pese a que hemos enviado correos electrónicos al IMER y a las estaciones de radio correspondientes, a la Defensoría de Audiencia del mismo IMER, y hasta ahora no hemos tenido respuesta alguna. Por ende, seguimos deslindándonos explícita y claramente de estos programas, de esta estación de radio, de este Instituto Mexicano de la Radio, y nosotros seguimos adelante con nuestras actividades. Entonces, pues, demos paso esta ocasión a nuestro programa, que es Hablemos de Neuropsicología y Neuropsiquiatría Romántica, o Neuropsicología del Quién. En este caso hablaremos de literatura. Para hablar de ello, acudiré al escritor mexicano Rafael Pérez Gay y su libro El cerebro de mi hermano, Seix Barral, al libro Perseguir la noche, Rafael Pérez Gay, Seix Barral, y el libro Nos acompañan los muertos, una trilogía que merece ser valorada. Independientemente de las valoraciones de carácter ideológicas que se tengan en torno al personaje, y que ya hubo alguienes que me comentaron algunas veces, ¿por qué? Si tú eres de izquierda. Bueno,
tampoco soy estúpido, que no es lo mismo aunque parezca igual, porque en el fondo ya explicaré y expondré los motivos por los cuales considero muy pertinente esta exposición. Quiero partir con un epígrafe del poeta Premio Nobel de la Paz, mexicano también, Octavio Paz, de Piedra del Sol, y el texto que después difundiremos se llama Los Triángulos del Dolor. Octavio Paz, Piedra del Sol. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado, no somos. Nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra. Es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Pan de sol para los otros todos que no somos. Yo soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta, hambre de ser o muerte, pan para todos. Hace tiempo, en Perú, Fondo Editorial Latinoamericano Bucachay, Huancayo, Perú, 2019, el libro se llama Historias de vida y algo más. Dentro del capitulado del mismo texto se incluyó un capítulo encabezado que se llama Leer, y el primer ensayo era leer a Rafael Pérez Gay. Era dedicado particularmente al cerebro de mi hermano y a su primer libro que conocí Me perderé contigo, un excelente libro de cuentos. Para iniciar ese texto expresaba que con motivo de mi cumpleaños número 33, ya llovió, el profesor Manuel Francisco Aguilar García me regaló el libro Me perderé contigo, Cal y Arena 90, precisamente de Rafael Pérez Gay. Esto sucedió también por el año de 90. Fue así como comencé a leer la narrativa de este autor a quien no conocía literariamente aún. Y a través de él tuve acceso literario por una recomendación que hizo en su entonces Twitter de que era importantísimo leer a Jesús Ramírez Bermúdez. Ya expresaba a sí mismo que a través de la lectura de dicho texto y de las sabrosas y exquisitas narraciones, pude acercarme a personajes tales como Gira Valenzuela o Armijo. No las describo, lean el libro. De igual modo, al haber leído, nos han dado Cadereyta y su insistencia en describir una época en un lugar, la Ciudad de México, y particularmente en algunas de las colonias emblemáticas como la Condesa o la Roma, me topé con un estilo literario que bordeaba fronterizamente los linderos de una memoria autobiográfica, una crónica urbana de una ciudad y época que se desvanecen ante nuestros ojos y las vicisitudes de una serie de personajes, quizás algunos ficticios y otros cercanos a la biografía del mismo autor, quien por cierto nace el mismo mes y año que su servidor, durante ese periodo de tiempo histórico. En ese tiempo y lugar, ahora, nos hallamos muy próximos a un estado de shock que demanda de nosotros, y particularmente de quien escribe y echa este rollo, recuperar algunas cuestiones relacionadas con ese estado psicológico
caracterizado como el shock, un estado que afecta tanto a personas como a colectivos o sociedades enteras, cuando se sienten abrumados por los cambios ocasionados en el presente o en un futuro incierto e impredecible. Recuérdese el shock del futuro, así como la manera en que individual o colectivamente nos adaptamos o no a dichos cambios o los afrontamos con otras estrategias. Ya abordaré en su momento el asunto de los Terians y otras variantes. Y poder así disponer de recursos que nos permitan comprender y afrontar exitosamente este estado cognoscitivo, y digo cognoscitivo por su origen latino y no el anglicista cognitivo, emocional, afectivo y volitivo en sentido amplio, es decir, psicológico. Para presentar esto me serviré de la siguiente idea. Visitando la librería Gandhi, librería que desde sus orígenes, hace ya prácticamente medio siglo, he visitado regularmente en el sur de la Ciudad de México, era el año del 2013. Encontré a través de su libro El cerebro de mi hermano una narrativa muy cercana a las historias de vida, clínicamente desechadas por las normas oficiales mexicanas, y sobremanera me topé con la naturaleza psicológica de las experiencias vitales y vívidas, es decir, las vivencias, dijera Vygotsky Pirishvanie, que los seres humanos experimentamos bajo circunstancias inesperadas, impredecibles, indeseadas, para las cuales no estábamos preparados y abrumadoras. El cerebro de mi hermano trata de un modo personal y fenomenológico el proceso de deterioro cognitivo mayor del hermano de Rafael, José María Pérez Gay, 1943-2013, escritor, filósofo, traductor y diplomático y buen colaborador del buen Andrés Manuel López Obrador en su momento. Cuando expreso deterioro cognitivo mayor, no se trata únicamente de un proceso progresivo, degenerativo, como consecuencia de la edad, dijeran algunos, de una persona cualquiera. No se trata solamente de un desvanecimiento, desdibujamiento, desletreo o pérdida progresiva de recuerdos, emociones, temores, fantasías, pensamientos, qué sé yo, que entre otros elementos definen a una persona como totalidad. No es en esencia una narrativa dedicada al proceso de disolución, desorganización, desintegración o desaparición de una personalidad. No, claro que no. Más bien se trata de una narración acerca de los procesos sistémicos y familiares que acompañan al proceso del deterioro cognitivo mayor. Se trata también de las consecuencias que en la organización y dinámica familiar acarrean fenómenos tales como dicho con deterioro cognitivo mayor. Asimismo, trata del impacto que el autor del texto le permite elicitar una serie de reflexiones frías, a ratos filosóficas, pero fundamentalmente personales y subjetivas sobre la condición humana, la enfermedad, la vida y la muerte. Con subjetivas no quiero decir falsas, equívocas o sin sustento. Quiero decir que están dentro del sujeto y que pueden ser verdaderas, reales, aunque nuestra objetividad positivista nos reclame cada rato las evidencias. Por otro lado, más allá de conflictos que cotidianamente aparecen, desaparecen, se transforman al ver que un ser querido permanece físicamente con ellos y sin embargo desaparece ante sus ojos sin que puedan impedirlo, detenerlo o evitarlo psicológicamente. Hagan lo que hagan, enfrentan una permanente contradicción para la cual no existe una síntesis hegeliana. Tesis y antítesis
frustración y esperanzas perpetuas, presencia y ausencia inevitable. La historia que quiero contar, escribe Rafael Pérez Gay, es muy personal y al mismo tiempo está hecha de la fina trama a la que los médicos se enfrentan varias veces a lo largo de su profesión, la enfermedad incurable. Ustedes saben, la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa, el juicio difícil. De eso trata esta historia, de ese trozo aforístico de Hipócrates y de las sombras y fantasmas en que nos convierte la enfermedad y el tiempo. Por eso estas palabras aparecerán una y otra vez en este relato, escribe Rafael Pérez Gay. Es esta la forma en que nos introduce nuevamente en la trama de la vida cotidiana. Este y no otro es el párrafo que nos permite aproximarnos en la intimidad a las reflexiones entre deontológicas y filosóficas del autor, y más vigente que nunca en esta hora de incertidumbre, miedo, ira, ansiedad, angustia, desesperación, qué sé yo. Cierra prácticamente su relato con una idea muy semejante a la que el doctor Marcos Manuel Velasco Suárez lo hizo al impartir una conferencia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante las jornadas de neurociencia Manuel Velasco Suárez, organizadas por las en ese entonces Escuela de Ciencias Biológicas, Escuela de Psicología, Escuela de Medicina y Escuela de Comunicación Humana, que coordinadamente diseñaron el Centro de Investigación en Neurociencias de la UAM, el cual fue aprobado durante la última sesión del Consejo Universitario, presidido por el entonces rector, ingeniero Fausto Gutiérrez Aragón, ya fallecido. Cito a Rafael. Somos nuestra memoria, decía también Velasco Suárez. Si no recuerdas, dejas de ser alguien para convertirte en nadie. Esa ha sido una de las tramas clásicas de las telenovelas setenteras, ochenteras. Se pierde la memoria y pierde la herencia y la novia y lo demás. O la inversa, pierde el dinero, el novio rico y demás. Los últimos meses de su vida. Pepe, José María Pérez Gay, no recordaba. Así murió la primera vez, caminando a ciegas, sin saber quién era. Se dice que a quienes tienen más apego a su personalidad les cuesta más trabajo morirse. Por esta razón, Pepe se ató a la vida sin vida que le tocó vivir los últimos años de su existencia. Vivió su enfermedad como si la muerte no fuera el último capítulo. Años después, el mes de octubre del 2018, encontré nuevamente en la librería Gandhi Perseguir la noche. Haber leído a Pérez Gay a través del cerebro de mi hermano me permitió conocer la tríada de eventos de naturaleza psicológica que impactaban la dinámica familiar y la de los cuidadores primarios, englobada en un nuevo concepto clínico debido a la creatividad literaria de Rafael, el síndrome de los tecolines. ¿Quién no escuchaba antaño al trío de los tecolines, los panchos y otros más? Es decir, la permanente presencia de las mellizas, ansiedad, angustia y desesperación. Por otro lado, aunada a este síndrome, la nunca anunciada por el autor ausencia de un duelo salvífico. La fenomenología del duelo ambiguo, como condición que inevitablemente acompaña también la prácticamente imposible disminución del dolor. La presencia física del ser querido y a su vez la ausencia psicológica del mismo, la presencia de la ausencia, el proceso indetenible, progresivo, lento, de deterioro y disolución psíquica del ser querido, no solo dificulta o
impide, cuando ello es así, el proceso de duelo. Estos eventos que recién descubrimos en el cerebro de mi hermano marcan notablemente el carácter psicológico y fenomenológico de parte de la obra de Rafael Pérez Gay, aparte de la crónica urbana y la otra muerte, la muerte de los tiempos. Al rato abordaré esa cuestión. No puedo dejar de recordar aquí que la narrativa de Rafael Pérez Gay me recuerda muy claramente, tal vez esté o no de acuerdo con ello él, sin embargo, no quiero dejar de decirlo, con la narrativa de Kenzaburo Oe, Premio Nobel de Literatura japonés en el año de 1994, cuando en sus obras Una cuestión personal, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura o vivir con un hijo con discapacidad, otro trío, nos muestra la fenomenología descrita por Rafael durante los procesos del desarrollo de menores con un daño cerebral. Pues bien, perseguir la noche nos resulta un acercamiento temático al cual nos invita Rafael a entrar, relacionado con lo que en su momento en la radio el psiquiatra Ernesto Lamoglia caracterizó como los triángulos del dolor. Ahora, de nueva cuenta, bajo otro nivel de análisis, aborda el triángulo enfermedad, dolor y miedo. Ahora bien, recupera el síndrome de los tecolines. Y en esta hora me permito agregar a estos triángulos un sentimiento de culpa. Estos triángulos y sentimientos no necesariamente alcanzan grados de conciencia como para lidiar con ellos de manera serena y satisfactoria. Una vez que le diagnosticaron un cáncer de vías urinarias, el autor se introduce magistral, personal y subjetivamente a los triángulos del dolor, ansiedad, angustia y desesperación, y enfermedad, dolor y miedo, ante una enfermedad generalmente reconocida como muy mortífera, cáncer, ante una incertidumbre inmanejable y desde luego ante lo desconocido. Sus fugas intelectuales y narrativas de carácter catártico, sin duda, afirmo yo, lo trasladan por lugares, calles, callejones, bares, cantinas e historias de personajes literarios y periodísticos que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX rondaron por esos lugares y le permitieron crear, entre la narrativa y la ficción, una realidad que le distrajera un poco del dolor, pero mucho más del miedo. Entre una y otra narrativa, la de la historiografía de la vida cotidiana en la Ciudad de México por algunos personajes de su historia cultural. Amado Nervo, por ejemplo, José Juan Tablada y otros, y la trama subjetiva de los procesos subyacentes a la enfermedad, el dolor y el miedo por saberse enfermo de cáncer y percibirse como de pie ante un patíbulo o un cadalso que puede cegarle la vida, y al mismo tiempo con la esperanza de que ello no sea así, atravesando por las instalaciones de la BCG, vacuna antituberculosa, utilizada como tratamiento selectivo de cáncer en vías urinarias, en lugar de las quimioterapias, nuevamente nos muestra vívidamente ese sentimiento muy humano, dijera Federico Nietzsche, terriblemente humano, que nos define bajo ciertas circunstancias. Mayo sangriento, nos dice Rafael, título de 2 pasos para mi nueva vida. El mes de mi cumpleaños me había traído la enfermedad y el miedo. La idea de que tenía cáncer empezó a ser real en la madrugada. Desperté en la oscuridad y supe que me dirigía hacia la orilla donde esperan la enfermedad y el laberinto blanco de los hospitales. Mientras todos dormían en casa, la irrealidad se transformó en una verdad dura como el metal.
Tengo un tumor canceroso en la vejiga, sigue el autor. Tomé un Tafil completo. Una hora después soñaba con mis padres. A sus 89 no soportarían la noticia. Por eso los traje en mi sueño, para pedirles la ayuda que ya no podrían darme en su vejez. Decidí no decirles nada aún a nuestros hijos, todo en su momento. De paso, no le arrancaríamos a los días lo poco que les quedaba de normalidad, de vida enrazada en el árbol de las cosas cotidianas, concluye el autor. Bebí whisky, Glenfiddich, por cierto. Fumé, pensé, leí, me encerré en mí mismo. Vi alguna de las películas que un amigo me regaló como apoyo para pasar la oscuridad de los 3 días por delante antes de la consulta con el urólogo. Así pasé la primera noche. Avanzando por los senderos que en las páginas centrales de Perseguir la Noche divisamos, que es posible internarnos dentro de las expresiones que muy vívidamente muestran inequívocamente una narrativa envolvente y atractiva para quienes incursionamos en la subjetividad humana, que no es falsa. Veamos si no. El sortilegio era correcto. Con un buen viento, el plan del urólogo podría dar resultado y evitar un nuevo tumor maligno en la vejiga. Y sobre todo, librar la metástasis, la expresión del mal en alguna parte del cuerpo. La palabra terrible, metástasis, una mezcla de meta y stasis, más allá del estado de quietud. En griego. En ese tiempo leí todo cuanto pude sobre el cáncer. Conocer al invasor, su historia se convertía en una esperanza. La patología del exceso apareció. Una enfermedad expansionista, dice el gran investigador Mujerje, invade los tejidos, establece colonias, busca un santuario en un órgano y luego migra a otro. Casi todos los cánceres conocidos tienen su origen en una célula ancestral que después de adquirir la capacidad de dividirse y sobrevivir, produce una cantidad sin límites de descendientes, prosigue el autor. Un día decidí que quien entiende algo desactiva su fuerza destructora. Retórica, basura. Nada me consolaba. El dolor me traspasaba y aparecía en la espalda. Los que han ardido en él saben la diferencia que hay entre el dolor agudo y el dolor crónico. Yo me había pasado a la segunda piedra de sacrificios. Entonces la idea del dolor cambió para siempre. Una cosa era aquello que ocurría de vez en cuando y otra el fuego que acompaña noche y día a un alma en pena. Nuevamente los triángulos del dolor presentes: ansiedad, angustia y desesperación, y enfermedad, dolor y miedo. Podemos apreciar esa lucha irracional y frecuentemente inconsciente, digamos con mayor precisión, no consciente, para no hablar del inconsciente. Contra estos, Anna Freud claramente explicaba el rol que juegan los mecanismos de defensa del yo como herramientas psicológicas de protección y defensa de la estructura psicológica y de la personalidad. Nuestro personaje, Rafael Pérez Gay, racionalizando por un lado, por otro negando, reprimiendo y finalmente sublimando mediante la escritura literaria, trata de mantenerse erguido y enhiesto, íntegro y total. Ante todo pido perdón porque no es el propósito de este breve ensayo, al autor y a quienes me escuchan, analizar psicológicamente al mismo como persona, sino su obra literaria. Leer a Pérez Gay nos conduce por una suerte de aforismos que no pensamientos como los de Blas Pascal, distribuidos en su prosa y narrativa. En la segunda parte de Perseguir la Noche afirmará categóricamente: el dolor habita en la oscuridad hasta que algún día se ilumina
y nos transforma. A mí me convirtió en una sombra. Me entregué al dolor tratado con analgésicos infantiles y al miedo al dolor, al sufrimiento y a la muerte. El miedo a la muerte quizás sea la emoción más intensa que existe. Otra vez ese triángulo inevitable e insondable para quien lo vive: dolor, miedo y ansiedad. Pues bien, la narrativa de Rafael Pérez Gay comentaba a lo largo de estos dos numerales, a propósito de sus libros El cerebro de mi hermano y Perseguir la noche, nos permite reconocer una trama de carácter psicológico, sin duda, subjetivo también, no falso, fenomenológico, personal e intransferible. Sin embargo, a su vez, nos provee de una serie de reflexiones sobre la vida, la muerte, la enfermedad, el dolor, el miedo y otras circunstancias que la vida nos presenta y ante las cuales debemos diseñar estrategias de afrontamiento que permitan mantener estable y firme nuestra personalidad y nuestra estructura psicológica. Otra ocasión, curiosamente en la misma librería Gandhi, accedí a su libro, entre otros más de él, Los muertos, nos acompañan los muertos, obra que hace una presentación de los días finales de sus propios padres, ya en edad avanzada y en deterioro progresivo e indetenible. Insistiré y no me cansaré de hacerlo. Estamos frente a una narrativa impecable, una crónica de la ciudad muerta, como la de los seres queridos o la amenaza de la propia muerte, o, mejor dicho, de una ciudad sepultada por otra ciudad, tramas y personajes de la vida cotidiana y rescatados a través de la memoria autobiográfica. Sí, esa que nos permite anclarnos en los fantasmas de un tiempo que no queremos dejar ir. Psicología de la vida cotidiana, filosofía y fenomenología, catarsis, sublimación y una generosidad que comparte con nosotros, los lectores, fragmentos de una vida e historia. Nos acompañan los muertos, nos muestra de manera muy vívida y personal la serie de vivencias, sin duda, por parte del autor, en torno al proceso de envejecimiento y deterioro progresivo e indetenible de su padre y de su madre, y finalmente su deceso. Asimismo, con una narrativa exquisita, nos muestra un México muy particularmente, una parte de la Ciudad de México de hoy, antes Distrito Federal, en decadencia y muerte, para dar paso a otra época que se superpuso a la que nos muestra Rafael y que algunos llamaron progreso y desarrollo. Desde que Igor Caruso, psicoanalista y psiquiatra austriaco, aunque de origen ruso, hubiera publicado su famoso libro La separación de los amantes, una fenomenología de la muerte, fue quedando muy claro que las pérdidas, sean por separación, por muerte física y o simbólica, por rupturas con valores, creencias, intereses o la propia seguridad o integridad personal o colectiva, etcétera, acarrean un proceso que Sigmund Freud diferenció muy claramente de la melancolía o la depresión. Hago aquí alusión al duelo. Ello lo hizo en un texto conocido como Duelo y Melancolía. Perdón, una torona ahí. ¿Qué es el duelo? Filológica y etimológicamente adolece de una homonimia absoluta que es preciso aclarar. Por un lado, un sentido se refiere a un combate o enfrentamiento entre dos o más seres por cuestiones de honor, mientras que otro sentido lo asocia con dolor, aflicción o luto derivado de una pérdida,
por la razón que fuese, afectiva y emocional, significativa para la persona doliente. Ahora bien, si nos aproximamos sin sigilo alguno a una mirada psicológica, reconocemos que no se refiere únicamente al dolor, tristitia, aflicción, abatimiento, qué sé yo, devenidas de una pérdida afectiva y emocional, significativa para la persona doliente, perder a los padres, al ser amado, a un conocido, la seguridad de uno mismo, una parte de uno mismo con una amputación. Asimismo, bajo la idea de Freud, implica sobremanera un proceso adaptativo de comprensión, explicación y aceptación, es decir, de elaboración, entre comillas, de un trabajo psicológico, entre comillas, para restablecer el equilibrio personal. En este sentido, siguiendo nuevamente a Igor Caruso, no es solo una reacción emocional ante la pérdida, sino que es un proceso dinámico y necesario para divorciar lo que ya no es, está o existe de lo que sigue vivo y existiendo. Es decir, es otro tipo de combate, ¿sí? Es otro tipo de duelo, el combate interior para realizar esa resolución. Ello implica aceptar y reconocer que la pérdida es fundamental y esencialmente una separación definitiva, física o emocionalmente, de aquello que se ama. Siendo de este modo el duelo un proceso dinámico y necesario, demanda trabajo personal y tiempo. Pero podrán preguntarse, ¿a qué viene toda esta digresión? Pues precisamente el libro Nos acompañan los muertos es una muestra plena de un proceso natural y necesario de elaboración por parte del autor para aceptar y reconocer que toda esa serie de pérdidas, antecedida por la de su propio hermano y acompañadas estas por la que se corresponden con una época histórica y cultural que ante sus ojos se desvanecía. El mismo Pérez Gay lo expresa claramente. En esta hora de plática me convencí de que nunca estamos solos. Nos acompañan los muertos y no pocas veces nos atormentan desde sus tumbas. Es un error pensar que solo hablamos con las personas que están frente a nosotros. Nos dirigimos a los desaparecidos, a hombres y mujeres que pasaron por este mundo. Aún tenemos preguntas que hacerles, reproches que echarles en cara, frases de amor que no nos atrevimos a pronunciar. Y más todavía reconoce explícitamente Pérez Gay que la muerte aparece en las cosas antes de apoderarse de la persona. Cuando llega ese momento, la rutina desaparece. Cada cosa simple, despojada de misterio, como una escalera, una estufa o una cama, pueden convertirse en un escándalo de visiones aterradoras. Y sigue expresando que la espera o la visión de la cercanía de la muerte de los padres suele volvernos débiles y desde luego neuróticos, agrega. Vivir con ellos este largo y sinuoso camino, proceso de envejecimiento, deterioro progresivo e indetenible, se acompaña inevitablemente con un sentimiento ambiguo de pérdida inminente, indeseada y a su vez de un sentimiento amoroso que demanda la necesidad de un fin definitivo al sufrimiento, es decir, un deseo de muerte y otro de no muerte. Un doble vínculo que se muestra acompañado de un sentimiento de culpa y otro de compasión, además del dolor que no cesa
En fin, la senilidad les ha caído encima como una losa. Nadie sabe ser anciano. Nunca se aprende ese oficio. En esos días, continúa Rafael, mis padres fueron llamados a combatir en un nuevo frente, la depresión. Cuando llegué a la casa, lo encontré ahogado en llanto a mi padre. Lo acompañaba mi madre. No se me ocurrió mejor cosa que ofrecerle un whisky, single malt, desde luego, un Glenfiddich 15 años. Otra vez, en fin, toda la trama del libro en comento le permite a Rafael Pérez Gay, mediante un proceso de sublimación, elaborar el proceso psicológico que le permita navegar equilibradamente por la vida. No quiero dejar de recomendar por ello ampliamente la lectura de estas obras de Rafael Pérez Gay, porque con toda certeza puedo reconocer y sostener que dejará un buen sabor de boca en ustedes y una enseñanza peculiar sobre el sentido de la vida, particularmente durante el periodo de distanciamiento físico y de pandemias recientes, porque el miedo a la muerte, al dolor, a la violencia estructural, no solo son físicos, a tener sentimientos de culpa por haber favorecido en nuestros seres queridos o más cercanos esa dulce certidumbre de lo peor, indetenible e inmanejable. Ello requiere nuestra entereza, solidaridad y, ante todo, coherencia y unidad de acción entre nosotros como colectividades, aunque individualmente debamos enfrentar estos triángulos del dolor. Hasta aquí quiero dejar esta narrativa e invitar a leer esa trilogía de libros de Rafael, porque en verdad, además del gusto y el gozo por la lectura de la literatura, nos aportará filosófica, psicológica, fenomenológicamente elementos de juicio, porque algún día nadie está exento de poder afrontar circunstancias como esas. Un familiar, los propios padres o uno mismo, que la trilogía nos muestra claramente. El cerebro de mi hermano, Perseguir la noche y Nos acompañan los muertos. Tiene más cuentos y otras cosas. De momento lo dejo ahí. Entonces, hasta aquí quiero agradecer su atención, su tiempo e invitarlos a seguir suscribiéndose a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y a suscribirse a nuestra página en internet www.centrodeestudios.com. Hasta la próxima y espero podamos seguir en otros programas como hasta ahora lo hemos hecho, contando con su participación.